llevaremos, frutos del campo que nos diste tú, Señor, te entregaremos de nuestras vidas siempre lo mejor. Llevemos toda palabra que nos dio con amor. Daremos mensajes hermosos llenos de tu calor. Haremos obras que agraden siempre a ti, Señor. Cantemos como las aves al salir el sol. Hemos estado por ahí ocupados en lugares, no es porque no queramos venir, es porque estamos ocupados haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero gracias al Señor, que Él nos da el privilegio de poder verle nuevamente, que tenemos esta oportunidad en condiciones totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados, más sin embargo sabemos que Dios tiene el control aún de todas estas cosas y agradecemos a Él por este privilegio que nos da de tener este lugar. Gracias, hermanos, hermano Lario, su esposa, hermana Julia, por permitirnos estar aquí. Bueno, creo que algunos de los que estamos aquí presentes quizá alguna vez han viajado fuera de su estado o quizá fuera del país. A lo mejor también hay algunos por aquí o conocemos a alguien, ¿verdad?, que ha viajado fuera del país, y cuando están en ese lugar lejano, lejos de nuestro México lindo y querido, pues lógicamente que estando allá llega un momento en el que se empieza a extrañar esa identidad que tenemos con nuestro país, con nuestro territorio, con nuestra gente. ¿Qué empezamos a extrañar de México? Lo más que empieza a extrañar uno, pues la comida, es lo que dicen algunos hermanos. Estamos allá en Ecuador, estamos allá en Perú, estamos en Estados Unidos quizá, en Colombia, en Panamá, en algún estado, país por allá, en Europa, pues los más afortunados que tienen los medios para ir hasta allá, pues extrañan estas personas la comida. También extrañan pues a su familia, ¿verdad? Quizá algunas personas que se van a Estados Unidos para trabajar, llega un momento en el que pues quieren regresar porque extrañan a su familia, a pesar de que han ido para allá para hacer más poderío económico, pues ya se resulta como que no tanto, porque el dólar pues ya está cayendo un poquito frente al peso, de acuerdo a la economía, pero estas personas que extrañan el país de México. Y creo que extrañamos los momentos, las personas, el lugar, extrañamos todo esto a lo que estamos acostumbrados, extrañamos las actividades que realizamos aquí también. Es porque tenemos identidad con nuestro país, es porque tenemos identidad con nuestra familia, con nuestra gente. Ahora piensa, hermano, un poco en el tema que vamos a ver el día de hoy. Esto que yo les estoy platicando, pero aumentado unas 100 veces. Nosotros de este lado de la historia y siendo ciudadanos mexicanos, no alcanzamos a veces a entender lo que significaba para un judío o un israelita el estar fuera de su nación, el estar fuera de su territorio. Para nosotros lo podemos entender un poquito si hemos viajado, como les explicaba, pero para ellos esto era una catástrofe, era una tragedia. Y poder estar lejos de su país y no regresar a su territorio, pues eso era una catástrofe, era una tragedia. E imagínense pasados 70 años después de la cautividad en el país de Babilonia. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver entonces en el libro de Esdras. Vamos a abrir nuestras Biblias en Esdras, que es el libro que nos toca ver el día de hoy, donde vemos que estos ciudadanos judíos desean regresar a su país, desean regresar a su territorio, desean regresar a esa nación que los vio nacer, y desean regresar a las actividades a las cuales ellos estaban acostumbrados. Desean regresar a esa ciudad, desean regresar para poder activar el culto a Dios, desean regresar para poder nuevamente construir ese templo que había sido destruido y había sido saqueado por aquellas personas que los habían tomado cautivos hacía muchas décadas atrás.
Entonces, hermanos, estos ciudadanos judíos tenían ese deseo. Y para esto se requería algo muy importante. Se requería que ellos estuvieran preparados, tal y como se nos demanda a nosotros en la actualidad, que podamos estar preparados. A ellos también se les demandaba estar preparados. Y el tema que vamos a ver hoy se llama preparados para su obra. Así se llama este tema. Preparados para su obra. O, si quieres hacerlo más personalizado, prepárate para su obra. Porque la obra de Dios, porque la obra es de Dios, perdón, y Él te ha llamado. Tú debes estar preparado. Porque la obra es de Dios y Él te ha llamado. Tú debes estar preparado. Esa es la verdad que vamos a estar viendo en esta noche. Vamos a ver. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, esta oportunidad tan maravillosa que nos das como tus hijos, como tu pueblo, de estar en comunidad. Gracias, Señor, porque es una oportunidad nueva en base a tu misericordia y a tu gracia que nos das para sentarnos a tus pies, escuchar tu palabra, abrir la Biblia, poderla leer, poderla meditar en esta plena libertad que tú nos das. Nos has provisto este libro y esta revelación tan preciosa. Nos has provisto el Espíritu Santo que nos enseña. Nos has provisto también maestros, Señor, capacitados por el Espíritu Santo también que nos enseña. Y también nos has provisto, Señor, un lugar que tú has puesto para que podamos estar. Y rogamos, Señor, para que este lugar pueda ser un lugar definitivo. Si no es aquí, en el lugar donde tú vayas a mandar a esta tu iglesia, Señor. Solo gracias. Que tú bendigas este tiempo, que podamos estar aprendiendo que necesitamos y debemos estar preparados, Señor, para tu obra, porque la obra es tuya y tú nos has llamado. Gracias te damos y pedimos tu bendición en esta noche en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muy bien, porque la obra es de Dios y Él te ha llamado, tú debes de estar preparado. Y si vamos a Esdras, hermanos, ahí abrimos nuestras Biblias y podemos ver el primer punto. El primer punto es identificando el llamado. Necesitamos recordar que el Señor, según este pasaje que vamos a ver hoy, Él es el que detona ese llamado. El Señor es el que detona ese llamado y Él nos enseña que podamos ir a obedecer cuando Él detona ese llamado. Él nos enseña que necesitamos atender a ese llamado que Él nos hace. Y note usted, hermano, que digo llamado como el pueblo de Dios. Hay llamados individuales, como vamos a ver ahorita, llamados colectivos, llamados en tiempo presente. Pero esos llamados son para cada cristiano. Dios no nos ha llamado para que podamos estar ocupando un lugar solamente en el espacio, en la iglesia, sentados en un templo, sentados en una pequeña banca o en una pequeña silla. Sino que el Señor ha detonado el llamado en cada uno de nosotros para que podamos identificar ese llamado que Él nos ha dado y poder responder a ese llamado de una forma en como nuestro hermano ahorita Julio estaba diciendo. Nos ha salvado y nos ha llamado para su servicio. Entonces, hermanos, identifiquemos ese llamado. Ahora, ese llamado es de una forma individual, como lo vemos en Esdras capítulo 1, versículo número 1 y versículo número 5. Vamos a leer esos dos versículos. Esdras capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Vamos a leer. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y el versículo número 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, hermanos, Dios detona el llamado. El llamado es identificado por cada persona de forma individual. Aquí en este caso lo estamos viendo en una persona que era un regente, que era un rey, que era una persona con autoridad, una persona poderosa, pero era una persona quizá la que menos esperaba el pueblo judío, que el Señor iba a utilizar para poder sacarlos de esa ciudad en la cual ellos estaban
o habían estado alejados de su pueblo, de su ciudad, de su tierra natal, del pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos que el Señor hace un llamado individual y estas personas responden a ese llamado. Este rey Ciro, con todo ese poder, con toda esa autoridad, vemos cómo esa palabra de Dios que llega a él, porque le habló el Señor, dice muy claramente, él identificó ese llamado de una forma individual. Y de esa forma individual promulgó ese edicto, ese decreto, de que las personas, aquellas personas que quisieran trabajar en esa obra y regresar a esa ciudad para poder edificar los muros, edificar la ciudad, edificar el templo, lo hicieran, que tenían su autorización. Imagínense qué hermoso eso, que nuestros gobernadores, nuestros gobernantes pudieran poner atención a la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, y estas autoridades se rigieran por lo que dice la palabra de Dios. Que estas autoridades identificaran el llamado que Dios les hace para que puedan voltear a verlo a Él y puedan hacer bien al pueblo de Dios, que puedan hacer bien a la nación, no solamente a los cristianos, sino a la gente en general, por medio de esa gracia común que el Señor nos ha dado. Y aquí en el versículo 5 también dice que no solamente Ciro, sino que ese llamado que el Señor detona es identificado ahora y tomado no solamente por el máximo monarca terrenal en ese momento, sino que ahora también para personas que eran los líderes y jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Entonces, ese es un llamado individual. El Señor te ha llamado a ti en esta era, en esta época, hermano, joven, pues, te ha llamado. Y tú tienes que identificar que ese llamado es de Él. Y el llamado es para servir, pero el llamado es para estar preparado para su obra. Recuerda que el Señor te equipa para que tú puedas manifestar ese grado de conocimiento, pero también de compromiso, para que puedas servirle a Él. Te equipa, tienes medios a tu alcance, hermano. Tienes medios como su palabra, tienes medios como los maestros que tenemos en nuestra iglesia, otros hermanos que te exhortan y que te ayudan. Es un llamado individual, pero es un llamado al que debemos de también responder, porque es un llamado que el Señor hace. También hace un llamado colectivo, y eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 1, hermanos. Vamos a Esdras capítulo 3, versículo 1. Dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como uno solo, dice. ¿Sí ven ahí cómo dice? Se juntó el pueblo como uno solo, o como un solo hombre en Jerusalén. Y el versículo 8 dice algo también por ahí parecido. En el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Entonces vemos ahí que este es un llamado colectivo. Es decir, no solamente es un llamado individual para que cada uno responda, sino que cada cual que responde a ese llamado, ahora va a buscar a uno igual, que tiene ese llamado y que ha respondido a ese llamado. Nosotros buscamos, hermanos, a otros hermanos que responden a ese llamado. O buscamos a los hermanos que andan agüitados, a los hermanos que andan tristes, a los hermanos que andan arrastrando, como decimos coloquialmente, la cobija, que andan apagadillos, que como que no quieren saber mucho de la iglesia, como que andan desanimados. ¿Buscamos a esos hermanos o buscamos a aquellos hermanos que andan animados? Yo creo que debemos de buscar a ambos, ¿verdad? A uno para poderle animar, para poderle compartir ese gozo y esa alegría que usted trae. Pero recuerde también, hermano, que si usted es de los desanimados, el Señor le va a proveer a alguien que está animado, que le va a exhortar, y aguante la exhortación. Aguante la exhortación que viene de parte de ese hermano que tiene ese llamado colectivo. Como usted tiene también un llamado individual, él también lo tiene. Pero el llamado colectivo es para que todos puedan juntos reunirse, juntos tolerarse, juntos sobrellevarse. Y esto no era fácil, eran muchas gentes, muchas personas que iban a responder a ese llamado. Entonces, es una forma de prepararse para la obra, responder a ese llamado de una forma colectiva, pero también de una forma presente. Es decir, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y no vivas de las cosas del pasado. No vivas de aquellas cosas que antes salían mucho mejor que hoy, o no vivas de aquellas cosas que es que antes estábamos en mejores condiciones que hoy, y si el Señor permite que estemos pasando por estas condiciones de hoy por hoy, ¿vamos a quedarnos con los brazos cruzados? ¿O vamos a desanimarnos? ¿No? Aquí en el versículo número 12 del capítulo número 3, hermanos, vamos a leer
y había algunas personas que estaban llorando y que estaban anhelando algo que habían tenido en el pasado, pero que si estaba en el pasado, pues ya no lo podían alcanzar porque ya había pasado, ¿verdad? Que ahora ellos tenían que enfocarse en el presente, pero cometían el error de pensar en el pasado y de aferrarse a ese pasado que ya no existía. Aquí en Esdras capítulo 3, versículo 12, dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. No puede ser, no puede ser. Esto no es nada parecido a aquel templo que teníamos en la época dorada, en la época de oro del pueblo, cuando Salomón construyó ese templo con tanto oro, con tanto marfil, con tanto topacio, con tantas piedras preciosas. No es nada. Miren cómo están quedando los cimientos, están chuecos. Hay muy poquitas manos trabajando. Dice que lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y aquí están los dos contrastes, ¿verdad? Gente que estaba gozosa, que estaba con alegría en su corazón, hermano, que a pesar de haber pasado por situaciones complicadas, ya estaban en su tierra y estaban en esa guía de parte de Dios para que pudieran ellos volver a tomar ese camino, de poder reconstruir el templo. Quizá no iba a tener la gloria que tuvo ese templo de Salomón, pero ellos estaban contentos por lo que porque se identificaban con esa nación, porque se identificaban con los demás, porque hacían caso a ese llamado presente que tenían, y no les importaba lo que había pasado en un pasado. Eso ya había quedado atrás. Y ellos ahora se enfocaban en el futuro. Ellos querían enfocarse en lo que tenían por delante y no estar viviendo y batallando y teniendo ese pesar en su corazón por las cosas que habían pasado ya y que quizá eran mejores que ahora. Pero ustedes, hermanos, como congregación, iglesia, solo gracia, el Señor les está permitiendo tener ahora estas circunstancias nuevas. Las circunstancias de nuestra vida siempre van a cambiar, nunca van a ser iguales. Pero el Señor nos acompaña. El Señor está con nosotros, el Señor está con su iglesia. Y ustedes están pasando por esa situación de que ahora quizás no tienen un lugar fijo, así como se quisiera, ¿verdad? Pero el Señor Él les ha provisto este lugar, gracias al Señor. Él ha puesto, ha sido fiel. Están aquí, hermanos. La iglesia no la determina un lugar físico, sino las personas. Aquella persona que ha sido rescatada por el Señor, que ha sido puesta aquí como una oveja de Él en este rebaño que el Señor ha levantado, les ha dado un pastor, les ha proveído o provisto muchos hermanos que están participando. Quizá les vaya a proveer más pastores. No sé si estén orando, hermanos, por eso, que el Señor les provea más pastores. Ánimo, gracias a Dios por aquellos hermanos que se están preparando para ser pastores. Entonces, hermanos, el llamado es responder a ese llamado individual, colectivo, pero de forma presente también, olvidándote de lo que ya quedó atrás y entonces ahora poniendo tus ojos a lo que está adelante. No mires lo que ya no puedes alcanzar, mira lo que el Señor ahora está poniendo en tus manos y que por su gracia lo puedes asir, lo puedes tocar. Mira a tu congregación que tienes hoy, mira a tu hermano que el Señor te ha provisto, mira a esta iglesia que el Señor te ha añadido. Mira a esa iglesia. Entonces, hermano, prepárate para su obra. Identifica el llamado. Número 2, pelea contra los enemigos. Va a haber enemigos. Hay enemigos. Hay gente que no quiere que la iglesia camine. Hay seres espirituales en las regiones celestes llamados demonios, y hay un ser espiritual, líder de ellos, llamado Satanás, que siempre se va a interponer en el camino de la iglesia, hermanos. Pero mayor que nuestros enemigos es Dios, es el Señor, que Él batallará contra ellos y los vencerá. De hecho, ya están vencidos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros podamos caminar ese camino, que podamos nosotros pelear esas batallas contra esos enemigos. Esdras capítulo 4, vamos a ver ahí en lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este tema, donde dice que debemos de pelear contra los enemigos. Sí, Dios te ha dado un llamado, vas a responder a Él para prepararte para su obra. Y una forma de prepararte es, y a fuercita, vas a tener que pelear contra los enemigos. Esdras capítulo 4. Versículo 1. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Esto era una estrategia que estaban utilizando para meterse y poderse inmiscuir en esa obra y poder atacar a estas gentes que estaban activando esta obra desde adentro.
Así como hay muchas personas que se interponen en nuestras iglesias y que se filtran en nuestras iglesias para poder deshacer y querer deshacer la obra que es de Dios, pero que esta obra si es de Dios, pues nunca va a ser deshecha. La obra si es de Dios, hermanos, siempre va a caminar viento en popa, siempre va a caminar y ustedes aquí, hermanos, yo creo que son testigos de que esta obra que el Señor ha hecho en ustedes y por ustedes y con ustedes y a través de ustedes va a continuar. Y es una obra verdadera, es una obra de Dios. Aquí vemos que hay enemigos, estas personas manifestaban esta oposición y mentían y querían meterse para atacarlos desde adentro. Y hay personas, en este caso, que los identificaron y dijeron, no nos va a convenir poder o estar participando con ustedes, no nos conviene. Ellos luego notaron, Zorobabel y los líderes de aquí, notaron que traían malas intenciones, pero estos hombres después fueron y le dijeron algunas cosas al rey para que pudiera interrumpir la obra. Entonces, hermanos, siempre hay oposición, pero Dios va a preservar su obra y guardar a sus obreros, ¿verdad? El Señor siempre va a preservar su obra, es de Él nunca pierde el control. Él siempre va un paso adelante, 2 pasos adelante, 3 pasos adelante, muchos pasos adelante. Y Dios va a preservarnos de todos esos enemigos que quizás se vayan a manifestar en la vida de usted como iglesia y en la vida de usted como persona. ¿Cuántos enemigos contra los que estamos batallando actualmente? Hay muchos enemigos, empezando por nosotros mismos a veces en cuestiones de pereza, en cuestiones de que no queremos estudiar la palabra de Dios, que no queremos orar, quizás no queremos sentarnos a meditar la palabra de Dios, quizás se nos hace pesado venir a este lugar, quizás no queremos mucho la comunión de los hermanos, no sé, algo quizás que está pasando por ahí. Eso es un enemigo con el cual tenemos que batallar y tenemos que luchar. El desánimo, el descontento, decía yo el día domingo los hermanos de la iglesia de Filadelfia, debemos de abogar en nuestra vida y siempre estar preparados para presentar contentamiento, para tener contentamiento en nuestra vida, que es la satisfacción y el gozo por encima de las circunstancias. Eso es el contentamiento. Que el Señor nos ayude con ellos, pelear contra los enemigos internos de su propio corazón, pero también a pelear contra los enemigos externos, aquellos que quisieran detener la obra, pero la obra es de Dios y continuará también, y continuará siempre hacia adelante. Número 3, aparte de que hay que identificar el llamado y que hay que pelear contra los enemigos, bueno, también hay que conocer tus responsabilidades, hermano. Conoce tus responsabilidades, ¿sí? Cuando estamos aquí en la iglesia, quizá venimos con un espíritu consumidor y es muy bueno que al principio tengamos un espíritu consumidor, ¿verdad? Es decir, que podamos nosotros consumir todo lo que podamos de la palabra de Dios. Pero recuerde que cuanto más tú conozcas de la Biblia, de la palabra de Dios, más te va a demandar para que tú puedas compartir a aquellos que estuvieron como tú, apenas empezando en el camino del Señor. Entonces necesitamos conocer nuestras responsabilidades. Esdras capítulo 5, versículo 1, nos habla acerca de esa sinergia que hicieron los profetas y los líderes del pueblo para poder avanzar en la obra del Señor, porque tienen un llamado, porque lo habían identificado y porque habían peleado contra los enemigos y lo estaban haciendo y ahora conocían sus responsabilidades. Dice ahí, profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ¿Y con ellos quiénes? Los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, hermano, conoce tu responsabilidad. Estos hombres tenían la responsabilidad de profetizar la palabra de Dios, de animarles, de serles de ánimo. Ojo, pero no quedaba nada más en que, hermanos, échenle ganas, el Señor está con ustedes. Ahí los veo. Se iba Ageo y Zacarías, ¿no? O sea, él se quedaba. Ellos trabajaban con ellos. Venían los enemigos. Ellos también discutían con ellos. Argumentaban contra aquellos. Defendían al pueblo. Profetizaban y le daban palabra de ánimo al pueblo. De hecho, cargaban piedras, cargaban tablones, hacían mezclas. O sea, hacían su trabajo, pero también hacían otro trabajo. No estaban con las manos amarradas. Cada quien tenía su responsabilidad. Ellos predicando la palabra de Dios, pero también ayudando. Y los otros personas ahí también estaban trabajando en la obra, todos juntos, reedificando la obra que el Señor quería que reedificara. Ese nuevo templo, esa nueva ciudad donde el Señor les había mandado. Entonces, conoce tus responsabilidades.
Y tengo aquí una lista, hermano, rápidamente se las voy a decir, de algo que aprendí cuando estábamos viendo acerca de las responsabilidades que tenemos como miembros de nuestra iglesia. Ellos tenían esta responsabilidad, pero usted como miembro de la iglesia Solo Gracia tiene responsabilidades. Conozca, hermano, sus responsabilidades, las responsabilidades que tenemos delante de Dios. Número 1, fiel asistencia y participación en la iglesia, hermano. Se le demanda que usted asista a la iglesia, que usted ame la iglesia, que usted le guste estar en la iglesia, que participe en las actividades de la iglesia, que le guste estar hombro con hombro, participando con el hermano y poder participar de esa obra a la que el Señor le ha llamado y el Señor le ha estado preparando. Administración bíblica de nuestros recursos. Lo que tenemos como iglesia es tarea de todos administrarlo, de todos. Tomar decisiones sabias. Sí, es de los líderes que ellos también están ahí participando, pero hermanos, todos tenemos ese compromiso de poder administrar nuestros recursos que el Señor nos da de una forma fiel, de una forma inteligente. Sumisión gozosa. Cuando alguien me ofende, ¿verdad? No responder también con palabras de que quebrante. Sumisión gozosa quiere decir que yo pueda someterme a los hermanos, que yo pueda ser humilde para poder captar cuando ellos me estén exhortando. Sumisión gozosa quiere decir que yo pueda también someterme a las autoridades de la iglesia y que pueda reconocer que son hombres que el Señor ha puesto o mujeres que el Señor ha puesto en el liderazgo de nuestra iglesia para que puedan nosotros estar participando con ellos, pero también servirles a ellos. Servicio gozoso, es decir, que podamos hacerlo con gozo. Todas las participaciones que tengamos en nuestra iglesia, hacerlo de una forma gozosa, con alegría, que podamos ver, que se pueda ver en nuestra cara, en nuestras actitudes, esa energía que debe caracterizar al cristiano. A veces andamos cansados, ¿verdad? Veo algunos que ya pues a estas horas del día, con el calor de 40 grados, después de ya unas actividades, pues como que la energía va bajando, ¿verdad? Pero la energía espiritual, esa que el Señor nos da, la convicción, la fe, esa debe ir en aumento. Debe ir en aumento para que usted pueda servir de forma gozosa. Resolución pacífica de conflictos, ¿sí? Mateo 18, cuando alguien me ofende, oye, pues yo voy y busco a mi hermano, no dejo las cosas así. No hago una guerra mundial de trincheras ahí en la iglesia, sino que voy y lo busco primeramente para poder arreglar ese problema que tengo con mi hermano. Esa es la forma bíblica de poder hacer eso. Ese es un compromiso, hermano, que usted tiene y que debe tener. Debe de conocer esa responsabilidad. Y por último, fiel testimonio de Jesucristo. Que nos conozcan afuera porque estamos y somos miembros de la iglesia Solo Gracia, ¿verdad? Que nos conozcan afuera porque, hermano, usted es hermano, usted es diferente. Usted porque dice Dios te bendiga, eso no lo dice toda la gente. Yo veo que ustedes pues quizá andan ahí haciendo cosas raras en el trabajo, pero usted no le entra. O sea, ¿qué es? No le entra eso a usted. ¿Cómo es que es diferente usted? Y ahí esa es oportunidad para un testimonio. Fiel testimonio de Jesucristo. Que el nombre de Dios no sea blasfemado entre los de afuera, antes bien, que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado allá afuera por causa de usted. Entonces, hermano, conoce tu responsabilidad. Número 4, también en esa forma que Dios nos hace para que podamos participar de su obra y que podamos ser preparados para su obra. Es decir, prepárate para su obra. Es preparando tu corazón. Esdras capítulo 7, versículo 10, es un versículo muy conocido que nos habla acerca del temperamento de Esdras, de su actividad, de cómo le hacía él para estar animado en este tiempo tan complicado, de poder dirigir a este pueblo, de poder animar a este pueblo, de poder luchar contra los enemigos, de conocer sus responsabilidades. Bueno, ahora tiene ese tiempo de preparar su corazón. ¿Cómo lo hizo Esdras? ¿Cómo batalló con todo esto? ¿Cuál fue la receta secreta o la fórmula secreta? Bueno, pues no fue nada diferente a lo que conocemos, pero que somos a veces tan necios y de cabecita dura, que a veces nos lo tienen que estar recordando y siempre lo tenemos que estar recordando. Esdras capítulo 7, versículo 10, hermanos. Dice ahí, leemos todos, Esdras 7:10. Dice ahí, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Conoce tus responsabilidades y eso te va a llevar a que prepares tu corazón. Prepara tu corazón, ¿cómo, hermano? Prepara tu corazón investigando. Sé un fiel investigador de las cosas de Dios. No te quedes con lo que te dicen aquí. Ve más allá, investiga, arma tu propio bosquejo. Quizá no lo vas a predicar a la iglesia, pero lo vas a predicar todos los días aquí. Ese sermón que tú puedes
armar después de haber sido enseñado. Hermano, investigue. Nunca estamos demasiado grandes. No se crea esa mentira que mientras más grandes de edad ya no nos entran las cosas, hermanos, se nos queda grabado. Sí, se nos queda grabado las cosas. Entendemos, somos seres racionales. Gente que el Señor nos ha dado un cerebro con conexiones sinápticas. Las neuronas funcionan. Hay un archivo de miles de terabytes de almacenamiento en nuestro cerebro. En esas conexiones donde podemos nosotros recordar la palabra de Dios, y Él nos va a dar esa gracia para que podamos seguir recordando su palabra. Investiga, hermano. Así como Esdras. ¿Cuál fue el secreto de Esdras? Nada diferente a lo que podemos hacer hoy en día. No era un superhombre. Él tenía también esos defectos, esas luchas. Era un ser caído, una persona que batallaba también con su corazón, con su flojera, con su egoísmo, con tantas cosas con las que batallaba como usted y yo batallamos. Pero aquí dice el versículo 10 que él había preparado su corazón para inquirir, que quiere decir para investigar. Él agarraba los rollos y se ponía a leer y a leer y a leer para tener algo que decir. Se ponía a leer y a leer para tener algo que decir, pero no tenía que decir palabra suya. Él se ponía a leer esos rollos, que eran rollos guardados, quizá empolvados, pero que él los desempolvó. Y él dijo, mira, este libro está aquí, qué bonito, Santa Biblia, lo voy a sacar. ¿Qué dice este libro? Y lo empezó a leer. Y lee, y lee. Que empezó a poder meditar y a investigar lo que decía ese libro. Y él ahora tenía algo que decir a aquellas personas a las cuales les tenía que ser de ánimo. Él tenía algo que decir. Y nada mejor que decir que no tus propias ideas, que no tus propias experiencias, sino solamente lo que Dios quiere que digamos, que es su palabra. Eso es más que suficiente y va más allá de todas las palabras que les podamos decir nosotros de consuelo, de ánimo, de consejo a una persona. Si tenemos la palabra de Dios en nuestra mano, podemos decirle, hermano, algo que le va a ayudar, que le va a cambiar su estatus, que le va a cambiar su forma de pensar, porque la palabra de Dios es lo que hace. Puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, donde nada ni nadie puede entrar. Bueno, Dios entra. Y nosotros tenemos esa oportunidad de poder ser partícipes con estas personas, de poder ser aquellos que investigan la ley de Dios, que la entienden y que preparan su corazón, pero no solamente que la entienden e investigan, sino que la cumplen. Es decir, todos los días pensando, hermanos, ¿cómo voy a hacerle este día para poder agradar a Dios, para poderle obedecer? Esto es malo, aquello es malo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo que tener fe, debo de esforzarme por el Señor, por lo que Él hizo por mí, porque Él me rescató, porque Él me salvó, porque Él es santo y yo no. Pero sin embargo, eso no me exime de mi responsabilidad de poder luchar la buena batalla y continuamente estar luchando, investigando, leyendo, estudiando su palabra, lo que Él quiere que yo diga y que yo entienda para mí. Y luego dice ese versículo, para enseñar, dice ahí, a Israel sus estatutos y decretos. Y en Nehemías después vemos a Esdras en un púlpito y a Nehemías ahí con él, enseñándole y leyendo la ley de Dios al pueblo, cumpliendo su cometido, porque preparó su corazón. Y preparó su corazón investigando, leyendo, estudiando, y eso le fue dando a él un carácter cristiano, le fue dando un carácter de acuerdo al corazón de Dios. ¿Verdad, hermano? Espero que usted crea esto, que esto le va a dar madurez y lo va a preparar, como le dijo Pablo a Timoteo. Y doy gracias a Dios porque tú, Timoteo, desde chico fuiste expuesto a las Sagradas Escrituras. Y desde que tú fuiste chico, tu mamá, tu abuelita y otras personas por ahí te enseñaron la Escritura, te enseñaron la Biblia, te enseñaron lo que Dios demanda de ti y lo que Dios pide de ti. Y te dijeron cómo podías agradarle a Él. Y luego dice ahí que la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios en el mismo contexto, y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Todo esto con el propósito de que el hombre sea enteramente preparado para toda la vida. Y así es entonces como puedes preparar tu corazón, hermano, para toda buena obra. Y por último, no solamente preparando tu corazón, ¿verdad? Es de la forma en la que Dios te va a usar en su obra y te prepara para eso, sino considerándote también, y ya por último, un siervo del Señor. Considerándote un siervo del Señor. ¿Te consideras un siervo? ¿Te consideras un servidor de Dios? Dice el capítulo número 9, versículo 9, así: porque siervos somos
Es de las 9:9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, ¿verdad? Sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus vidas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Y algo, hermanos, que había sucedido en el corazón del pueblo como nación, y algo para lo cual el Señor los había tenido 70 años cautivos en una nación lejana, lejos de su patria. Era para crear en ellos un corazón humilde. Era para crear en ellos un corazón que le agradeciera por lo más mínimo, por el más mínimo detalle, por las cosas que parecían más pequeñas. Y aquí lo vemos a ellos. Dice, somos siervos. Y se consideraban así. Venían de una época en la cual había pasado de todo, pero ellos eran siervos. Fíjense lo que dice el texto que acabamos de leer. Siervos somos, mas en nuestra servidumbre Dios no nos ha desamparado. 70 años cautivos y en esperanza. Llegó el tiempo, llegó un momento en el que Dios los iba a restaurar y los iba a mandar a otro lugar diferente al que estaban acostumbrados. Pero eso creó en ellos un corazón humilde, un corazón que fue trabajado para que ellos puedan considerarse siervos del Señor. Tú puedes ser un siervo del Señor si tienes un corazón humilde, si tú te quieres postrar ante Él, quieres ser enseñado, puedes ser un siervo del Señor. Yo recuerdo un pasaje que dice muy bonito en Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10, cuando el Señor dice, oigan, pues es que ustedes deberían de decir, siervos inútiles somos, porque lo que debimos haber hecho, pues eso hicimos. O sea, no tengo por qué demandar que otros me reconozcan. Con que el Señor sepa que esto se hizo para su gloria o no, es suficiente. No necesito que alguien me reconozca. Siervos inútiles somos. Y así terminamos. Amén. Señor, te agradecemos mucho en esta noche esta oportunidad que nos diste de oír tu palabra, que nos enseña constantemente que podemos depender continuamente de ti, debemos hacerlo. Tú nos enseñas que tenemos un llamado, tú lo detonas, tú lo anuncias y nosotros lo identificamos. Ayúdanos a hacerlo, a poder identificar ese momento, a poder luchar, Señor, contra los enemigos, contra las pruebas, los problemas, a poder conocer nuestras responsabilidades, a preparar nuestro corazón y también a considerarnos siervos, como debemos de serlo, siervos humildes, que se gocen en tu palabra, en tu obra, en lo que tú haces. La obra es tuya, tú haces el llamado y nuestro deber es responder. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia lo podamos hacer, podamos disfrutar de este tiempo que nos das como iglesia. Que tú bendigas a la iglesia Solo Gracia, Señor, cada hermano, a su pastor, nuestro hermano Alejandro. Que tú le sigas dando ánimo a ellos. Que a pesar de las situaciones que vengan complicadas, tú sigas trabajando en esta obra, sigas sacándola adelante. Y también, Señor, que sigas agregando a aquellas hermanas, que puedan venir al conocimiento de la verdad a través de estos hermanos que tú has puesto, Señor, en este redil, de estas ovejas que quieren obedecer. Te pedimos para que tú les bendigas y tú les sigas dando, Señor, a Dios, de tu gracia, de tu poder, de confianza en ti, de fe, y puedan ellos, Señor, pues, rebosar de contentamiento en sus corazones y que puedan, Señor, conocer siempre de tu verdad, investigar, leer, meditar, disfrutar, Señor, de la presencia contigo y también de unos con otros. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos y gracias porque tu obra prevalece y tu obra siempre va a prevalecer. Porque así tú lo has prometido y porque así es como tú obras, Señor.
Nadie es mayor que tú. Tú eres el único Dios, grande, fuerte, poderoso, majestuoso. Te agradecemos. En el nombre de Cristo te damos las gracias, te lo pedimos todo, Señor. Y que nos despidas con paz, gozo, con alegría en nuestros corazones. Dios te bendiga.